Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Michelle Azuaje Pirela. Soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase abierta Neuroderechos en Chile. ¿Por qué y para qué? En primer lugar, antes de recibir a nuestros expositores, me gustaría comentarles de dónde surge la idea de realizar esta actividad. Y la verdad es que ella se inserta en nuestro programa de minor en Inteligencia Artificial y Derecho y es uno de los temas que nos corresponde abordar en la asignatura Ética e Inteligencia Artificial, que es una de las integradas en este programa. En ese sentido, hemos querido invitar a profesores académicos que se han dedicado a revisar este tema con mayor profundidad en Chile, pero además a nuestro par en la sede de Santiago, que también ha revisado este tema con mayor detenimiento y profundidad, don Hernán López Hernández, quien me acompañará a realizar la moderación de esta clase. Como este tema ha puesto a Chile ante los ojos del mundo, hemos visto importante que no solo nuestros alumnos tengan la oportunidad de escuchar de qué se tratan estos nuevos neuroderechos que se están discutiendo, sino que hemos querido abrir nuestras puertas virtuales y darle la oportunidad a diversas personas interesadas en este tema. De hecho, agradecemos que muchísimas personas de Honduras, Bolivia, Argentina, El Salvador, España y por supuesto nuestro querido Chile, entre otros países, se han registrado para escuchar un poco sobre esta temática, pues que sin duda es, como veremos, muy interesante. Entonces, bueno, para ser muy respetuosos del tiempo, vamos a comenzar de inmediato con nuestra actividad. Y les cuento que ella se va a dividir en tres partes. En una primera instancia vamos a escuchar la disertación del profesor Juan Pablo Díaz, luego le vamos a dar la palabra a nuestra invitada externa, que es la profesora Daniel Saror, y luego de ello, que termine sus exposiciones magistrales, le vamos a ceder la palabra a nuestro segundo moderador, que es el profesor Hernán López, para que pueda dialogar con nuestros invitados y formular las preguntas que nos vayan dejando en la ventana de chat que hemos dispuesto para ello. Esperamos ser muy respetuosos del tiempo porque sabemos que todos somos personas muy ocupadas, pero los invitamos sin duda a que nos dejen sus preguntas en el chat. De antemano les agradecemos profundamente haber atendido nuestro llamado y esperemos que esta clase pueda, bueno, si no resolver todas sus dudas, generar muchas reflexiones para que sigan investigando sobre el tema. De inmediato entonces le vamos a dar la palabra a nuestro primer profesor invitado, que es el doctor Juan Pablo Díaz Fuenzalida. El profesor Juan Pablo Díaz Fuenzalida es doctor en Derecho y máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es abogado de nuestra casa, bueno, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado, magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Autónoma de Chile. En este momento se encuentra ejecutando el proyecto Fondesit de postdoctorado número 320-0477 y además ha sido reconocido a través de diversas becas concedidas por instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas la Fundación Carolina, AUIP, entre otras. Además, es autor de múltiples publicaciones y miembro activo de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Le agradecemos al profesor Juan Pablo Díaz Fuenzalida y le damos la palabra. Le recuerdo, profesor, que cuando le queden 5 minutos, lo voy a interrumpir. 20 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adelante. Bien. Muy buenas tardes a todas las autoridades y público presente y especialmente a la doctora Michelle Azuaje por haberme invitado a este importante evento académico. Voy a compartir en cualquier momento, va a aparecer el PPT respectivo que me va a ayudar un poquito a exponer sobre esta temática. Y la verdad es que, como bien decía la doctora Azuaje, ¿cierto? Espero que con esta presentación se puedan resolver algunas dudas, pero más bien nos va a dar un espacio de reflexión, porque estamos ante un área del derecho y una especialidad que todavía está en construcción, podríamos decir, desde el punto de vista del derecho constitucional, que todavía se está en ingeniería constitucional sobre estas materias. Cuando hablamos de neuroderecho, estamos hablando de una innovación constitucional que todavía no está en ninguna constitución del mundo y Chile podría, Profesor, disculpe la valga la interrupción. redundancia, ¿Podría, por favor, poner la presentación? ahora mismo.
y para valga que la la vean. redundancia, podría, como bien estaba anticipando, Chile podría hacer una innovación en materia de derecho constitucional. Bueno, ¿cómo se titula entonces esta presentación? Proyecto sobre los nuevos neuroderechos, comentarios a propósito del documento de trabajo número 5/2021 del Instituto de Investigación en Derecho de la Autónoma, y por otro lado, también dice relación con la visión de las instituciones nacionales de derechos humanos. Cuando hablamos de neuroderechos, vamos a ver que hay distintas áreas desde el punto de vista del derecho que se puede resolver o se puede empezar a argumentar, pero estamos indudablemente hablando sobre derechos humanos. Y bueno, ¿por qué es importante este documento de trabajo, o por qué estoy basando gran parte de mi presentación en este documento de trabajo que por X razones de la vida me tocó coordinar junto a la doctora Peredo? Es porque lo trabajamos en el Instituto de Investigación con más de 10 académicos de distintas áreas, desde el derecho constitucional, desde el derecho ambiental inclusive, desde el derecho civil, desde el derecho penal, y con distintas ópticas analizamos estos dos proyectos que están hoy en día en nuestro Congreso Nacional en Chile, y como bien decía, también con una visión de las instituciones nacionales de derechos humanos. Bueno, vamos al inicio, siempre es bueno hacer un poquito de refresca memoria. Este es un proyecto que parte por moción, por distintos senadores. Lo interesante es que hay un pluralismo en el sentido o unión, ¿cierto?, de distintos sectores políticos, tanto de derecha o de izquierda, plantearon estos proyectos sobre neuroderechos. Ese es un punto clave porque hay, o podríamos argumentar que hay una especie de acuerdo nacional a avanzar sobre estas materias del derecho sin importar los distintos colores políticos. Se inician con los proyectos de los boletines que aparecen ahí en el sistema. ¿Cómo comienzan estos proyectos de nuevos neuroderechos? ¿Cierto? Comienzan realizando una innovación constitucional, concretamente en el artículo 19, número 1 de nuestra Carta Fundamental, que está de momento vigente. Todos sabemos que estamos en un proceso constituyente, esto podría cambiar, ¿cierto? Pero aquí se circunscribe. Entonces, 19 número 1, y cuando hablamos de 19 número 1, sobre todo hablando para el público extranjero, ¿cierto?, de la Constitución, en relación a la Constitución Política de la República de Chile, estamos hablando del derecho a la vida, integridad física y psíquica. Eso es lo que contiene el artículo 19 número 1 de la Constitución chilena. Y de esa forma lo explicita. Entonces, ¿qué nos diría esta nueva innovación constitucional? ¿Cierto? Que la integridad física y psíquica permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Hasta ahí no hay mayor innovación. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, y ahí viene el punto clave, aumentar o disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento, que también lo vamos a conversar. Y otro punto relevante sobre esta innovación constitucional es que hay una delegación a la ley, finalmente. Solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Una advertencia, ojo, 19 número 1 solamente, sin perjuicios que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que está relacionado con muchos otros derechos fundamentales. Algunos puntos positivos que hemos tratado en el equipo que conformó el Instituto de Investigación. Se está reconociendo que el ser humano no es solo físico o psíquico, sino que hay una perspectiva neurológica, ¿no es cierto? Somos lo que nos dice o lo que nos permite en cierta forma nuestro cerebro. Y el punto clave también ahí desde la perspectiva del derecho penal, recuerdo los aportes, por ejemplo, del doctor B. Carrat, que lo hacía asimilable es los típicos ejemplos de derecho penal en donde hay cirugías, hay boxeos, ¿cierto? En donde cada persona voluntariamente se expone a un cierto daño, ¿cierto? Una cierta lesión eventualmente. Para este autor, que también está esto en este documento de trabajo, debieran aplicarse, por tanto, las mismas soluciones cuando se quiera trabajar en materia de neuroderechos, y vamos a ver en algunos puntos, sobre todo cuando se quiera hacer incluso insertos para aumentar nuestra habilidad cognitiva a través de chips, nanochips, entre otras cosas. Un punto clave también en relación al consentimiento y la reserva de la ley, ¿cierto?
pareciera ser que es muy amplio, ¿cierto? La ley decidirá aquellos casos. Bueno, pero en principio se supone que reconocer neuroderechos, el objetivo es que, si es a nivel constitucional, es que haya una mayor protección, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando simplemente se dice la ley lo va a regular, paradójicamente podría traer menos protección, porque implica menos quórum, mayor facilidad en ver cuáles son los requisitos en relación al porcentaje de aprobación o no. En el caso de Chile, para algunas normas relevantes sobre derechos humanos, de derechos fundamentales, se exige un quórum adicional y aquí no se está haciendo. Entonces ese es un punto clave a recoger en relación a este documento de trabajo. ¿Cuál es ese margen de la ley? Porque en relación a ese margen se va a proteger de mayor o menor medida estos nuevos neuroderechos. Otro punto clave que ya venía un poco anticipando es si es un derecho autónomo o se une a cuál o a cuáles. Porque en principio se unía al derecho a la vida, integridad física y psíquica. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad cuando hablamos de neuroderechos hay mucho más que eso, especialmente en relación con protección de datos personales, especialmente con libertad. En el caso chileno estaríamos hablando de 19 número 4, ¿cierto? Privacidad, datos personales, estamos hablando de 19 número 7, libertad, y por otro lado, un punto relevante también con 19 número 2, igualdad ante la ley. Y voy anticipando ya un caso. ¿Qué pasa si hay una persona que tiene el acceso pecuniario para poder mejorar su actividad neuronal y otras personas no lo pueden y postulan a un mismo concurso público? Entonces, eso podría afectar eventualmente y está relacionado con el 19 número 2, igualdad ante la ley. Bien, ya venía ya anticipando, ¿no es cierto? Que, y cómo está más o menos enfocado, al menos la parte previa de estos proyectos de ley, de estos proyectos de reforma constitucional, ¿cierto? En los motivos, se asimila mucho el 19 número 4 en relación a la protección de datos personales. Pero como ya vieron, en el enunciado de esta innovación constitucional, no se especifica cuáles son estos derechos, sino que solo será materia de ley. ¿Qué riesgo, o puede ser desde el punto de vista, digo, positivo o negativo? Por supuesto que cada uno tendrá un enfoque distinto. Pero, por ejemplo, en el caso de Chile, el derecho a la imagen no está reconocido expresamente de manera constitucional. Ha sido jurisprudencialmente elaborado y construido ese concepto y por eso se protege el derecho a la imagen a propósito de la privacidad de la persona. Entonces, eh, como decía, puede ser positivo o negativo, porque si no se define exactamente qué son los nuevos neuroderechos, podría ir construyéndose jurisprudencialmente. Lo complejo es que desde la doctrina no hay un acuerdo unánime de qué son los nuevos neuroderechos, por lo tanto, esa problemática se trasladaría a tribunales de justicia si es que no se soluciona a nivel legislativo. ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones? También a nivel de técnica legislativa, que es muy relevante, sobre todo en este momento que estamos en periodo estamos entrando ya formalmente a un proceso constituyente, ¿cierto? Iniciándose con la Convención Constitucional, me refiero cuando entren en las primeras sesiones. Eh, Hay algunos de nuestros artículos de la Carta Fundamental que enumeran ciertos derechos. Por ejemplo, se garantiza, ¿cierto?, a todas las personas, libertad y seguridad. ¿Ya? En consecuencia, letra A, letra B, letra C, etc. Asimismo lo hace el Pacto San José de Costa Rica. El proyecto no lo hace y también lo hacemos presente. Otro punto relevante, y quizás recordando las primeras clases, ¿no es cierto?, que todos tuvimos en su momento sobre derecho romano, sin perjuicio de la evolución que ha habido del concepto de acción, deberíamos recordar, ¿cierto?, que sin acción no hay derecho. Entonces, ¿cuál sería la vía procesal para proteger los neuroderechos y la identidad individual, entre otras cosas? ¿Será por la vía del recurso de protección, que es una especie de tutela, de acción de tutela? ¿Será por el recurso de amparo, que en el caso de Chile es muy asimilable a la habeas corpus? ¿Habrá una habeas data si lo relacionamos con protección de datos? Entonces no se especifica qué
qué se va a proteger en relación a este punto de vista procesal. Y jurisprudencialmente también hemos tenido problemas cuando no se ha especificado precisamente. Y un ejemplo de ello es el artículo 19 número 21. En su momento, la jurisprudencia protegía un inciso del 1921. Hay otra jurisprudencia que ha considerado que deben protegerse los dos incisos. En el caso de estos nuevos neuroderechos no se especifica tampoco. Pero como bien ya veníamos anunciando y algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué tratan estos neuroderechos? ¿Cuál podría ser ese orden taxativo? Este mismo proyecto se basa en gran parte por el Morningside Group y este Morningside Group tiene una serie de listados de derechos que podrían dar luces. Por cierto, esto está en el documento de trabajo que les venía anunciando desde los primeros minutos de esta presentación, que es de descarga gratuita y cada uno podrá después, en su momento, profundizar en cada uno de estos puntos. Entre otros, el derecho a la privacidad de la información producida por la actividad cerebral, a la cual es posible acceder a través de la tecnología. Imagínense, uno está con el móvil, con el celular, con el computador, trabajando constantemente. Y bueno, y a través de los algoritmos, con Big Data, entre otras cosas, se podría, ¿cierto?, analizar cuáles son nuestras preferencias, o, peor aún, ¿cierto?, guiarnos, condicionarlos hasta ciertas preferencias, en distintos ámbitos, en ámbitos electorales, en ámbitos de derecho de materia de consumo, de mercado, etc. Entonces, ese podría ser uno de los puntos clave y especificarlo, ¿cierto? Este derecho a la privacidad de la información producida a través de la actividad cerebral. Otro de estos derechos es el derecho a la identidad personal y a la autodeterminación, que también está muy relacionado con lo anterior, o sea, y también está relacionado, por cierto, con el libre albedrío. ¿Somos libres o no si nos van o no condicionando sobre una serie de asuntos o ante ese riesgo? Otro punto relevante es, ya venía anunciando, el derecho a la igualdad frente al aumento de la capacidad cerebral. Esto puede sonar casi como de película, pero cada vez es más parte del presente. Y, por cierto, a propósito de películas o a propósito de temas para hacerlo más sencillo de recordar, podríamos, por ejemplo, buscar algún ejemplo de la película Matrix, ¿cierto? En donde se podía aprender, o mejor dicho, se instalaba un chip y se podía saber artes marciales, un idioma, entre otras cosas. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que pudiesen en un futuro tener acceso a ese tipo de tecnología y qué pasa con los que no lo pueden tener? Hay un punto relevante también que dice relación con el transhumanismo, ¿cierto? Y hay algunos autores incluso que indican que ya no seríamos propiamente tales seres humanos, sino que cada vez estaríamos un poco en vías de extinción. Otro punto relevante sobre esta búsqueda, no taxativa, pero sí que nos puede dar lugar a otro derecho, que es el derecho del control de los sesgos algorítmicos. Y bueno, una máquina nos podría llevar incluso a discriminar, ¿cierto?, si es que no se tienen en cuenta algunos sesgos en este sentido. Hablé un poco sobre el transhumanismo, que por cierto, el profesor Hernán López ahí quizás nos podría hacer alguna pregunta o contribuir sobre esta materia, pero finalmente es en qué nos estamos convirtiendo, y desde el punto de vista ético-jurídico también tiene relevancia con la dignidad humana, porque la dignidad humana, digo, es inviolable, no podemos pasarla a llevar en ningún sentido. Una serie de preguntas también, cómo poder conciliar todo lo que implica inteligencia artificial, nuevas tecnologías, hasta qué punto llegan estas nuevas tendencias, ¿cierto?, en las ciencias, hasta dónde debiera regularla el derecho, y por eso también es importante con la asignatura que nos comentaba la profesora Suaje en relación a la ética. Luego viene el proyecto de ley, hablamos de constitución, proyecto de ley, y el proyecto de ley es muy breve, solo 10 artículos. Para una materia nueva pareciera ser que es muy escueto.
es un anticipo solamente. Y lo analizamos desde diversos puntos de vista, que no voy a entrar en mayor detalle, eso está en el documento de trabajo que invito después a revisar, y tiene consecuencias en materia de responsabilidad civil, en materia de protección de datos sensibles, en materia de política y deberes del Estado, también hay una obligación de promoción, y que eso siempre causa ciertas problemáticas, no solamente en esta materia, el desarrollo de la investigación y avance de las neurotecnologías. Un tema muy relevante es el dato neuronal o dato patrimonial. Bueno, todo eso, ¿qué va a significar desde el punto de vista de los bienes, cierto? ¿A qué se refiere con dispositivo, no es cierto? Ahí hay un disquete, bueno, pero ahora hay nanotip y, bueno, hay unos puntos que todavía hay que precisar. Neuroderecho de cambio climático, inclusive ante nuevas tecnologías también debiéramos tener esa perspectiva, no solo en esta, sino que en todas las áreas en donde se utilicen tecnologías. Y volvemos como casi siempre a lo mismo, en materia de derecho constitucional a lo menos, y sobre todo en este punto. ¿Cuál es el contenido del derecho esencial de estos nuevos neuroderechos? Anunciamos algunos, pueden haber otros, y para eso está el trabajo de la doctrina en principio. Digo en principio porque esto también va a ir complementándose después con normativa y con jurisprudencia. Y para ya ir terminando, quiero hablar 2 minutos aproximadamente o 3, dado el tiempo que me va quedando, sobre neuroderecho e instituciones nacionales de derechos humanos. Y alguien podría decir, bueno, pero esto es inteligencia artificial, esto es nuevas tecnologías. Sí, pero dada la cuarta revolución industrial y los derechos humanos también tienen un punto muy relevante. Y vamos a ir a un par de ejemplos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es lo más similar a un ombudsman en Chile, no lo es, pero tiene ciertas características, lo hizo presente en su informe en el año 2018, hablando sobre protección de datos y derechos humanos, la falta de regulación en Big Data y biometría. Y sobre todo hizo latente manipulación de datos personales en relación a beneficios electorales y a otros más. En ese informe, como decía, del 2018, ¿cierto?, trata de hacer ver que hay que legislar sobre estas materias y estándares mínimos exigidos en materia de datos personales y que está muy relacionado con lo que estamos hablando de neuroderechos. Esto es en 2018. Seguramente habrán visto por prensa en una encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos que está muy afectado en su autoritas en relación a la ciudadanía. Fíjese lo que nos dice esta encuesta. El 14% señaló que el instituto protege los derechos humanos de todas las personas en Chile. O sea, hay una autoridad muy disminuida en relación al año 2018, que ya era baja, pero este año mucho más. Podría ser uno de los caminos, nuevamente, de reencantar también a la ciudadanía en el sentido de que esto nos afecta a todos. Y esto no es solamente en relación un poco al fondo decir que yo estoy ejecutando. Las defensorías del pueblo, que son las instituciones nacionales de derechos humanos en distintos países, también lo ha hecho latente. El año pasado, el 2020, por ejemplo, ¿cierto?, hubo una reunión de distintos académicos, actores clave como representantes de IBM, entre otros, y distintos defensores del pueblo a nivel mundial, ¿cierto?, en donde solicitan, ¿cierto?, o advierten, ¿cierto?, la reivindicación y la importancia que hay en la ética en la inteligencia artificial con una perspectiva de derechos humanos, como urgente de legislar. Ahí, ¿cierto?, en la nota de prensa que se ve está el síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo en Cataluña, pero también lo hizo latente el presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, que es el defensor del pueblo de Irlanda. Es un asunto a nivel global el que se está ahora analizando en perspectiva también de derechos humanos. Y bueno, espero haber estado dentro del tiempo. Muchas gracias por su atención y atento a las preguntas. Y por cierto, los invito nuevamente, como les decía, en su momento a descargar el documento de trabajo número 5 del Instituto, del Instituto, si está bien, de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Gracias nuevamente.
Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ya. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Díaz, y disculpen porque aquí aparece como que no, como si no se me estuviera escuchando. Bueno, a propósito de esta última reflexión que nos mencionaba el profesor Juan Pablo, recordarles que hemos dejado en el chat el enlace donde se puede descargar este documento, sin perjuicio de que efectivamente lo que se analizó en ese momento, que es el documento que nos está presentando el profesor, digamos, fue como la primera versión, la versión original del proyecto, y el camino ha seguido adelante. En efecto, hay algunas indicaciones que se discutirán en la ronda de conversaciones y que han efectivamente transformado. De manera que sirve como un insumo para informarnos con respecto a cómo inició este proceso y las recomendaciones que nuestros investigadores y académicos dieron en ese entonces, pero ya al día de hoy, digamos, los proyectos van en otro camino, y en efecto a las personas que se registraron en nuestra actividad les compartimos el enlace para que puedan efectivamente seguir la historia de lo que ahí ocurrió. De todas maneras, volveremos sobre este tema en la ronda de conversaciones. Le agradecemos, por supuesto, al profesor Juan Pablo Díaz por la presentación de este documento, y de inmediato vamos a darle la palabra a nuestra invitada especial, que es la doctora Daniel Saror Miralles. Ella nos va a hablar de uno de los aspectos más controvertidos, yo diría, en relación con estos proyectos de ley, y que en algunos casos vimos que, por lo menos en algún momento de este debate, no había sido lo suficientemente relevado, y por eso nos pareció muy importante escuchar sus puntos de vista y sus reflexiones sobre las que hemos tenido la posibilidad de leer. La profesora Daniel nos va a contar sobre la ratio legis para legislar los neuroderechos. Bien, ella es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, cuenta además con un magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile y 2 diplomados, uno en Regulación Económica y otro en Regulación de Mercado Eléctrico y de las Telecomunicaciones, además de ser especialista en Legislación Racional de la Universidad de Girona. Fue abogada en el Ministerio de Economía entre los años 2007 y 2012, donde obtuvo una asignación preferente a los temas de protección al consumidor, emprendimiento y estrategia digital. Entre los años 2018 y 2019, además fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue parte del primer directorio de la Fundación Datos Protegidos y actualmente es directora del Observatorio para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, OPTIA. Sus líneas de investigación precisamente en la actualidad se relacionan con la protección de datos personales, con los principios éticos en la inteligencia artificial, el diseño institucional y la formación de la ley, además de las metodologías cualitativas. Queremos agradecerle enormemente a la profesora Daniel Saror por acompañarnos y por haber aceptado compartir con nosotros en esta actividad. Bienvenida, profesora, la voy a interrumpir cuando le falten 5 minutos para terminar su presentación. Adelante. Muchas gracias. Voy a poner inmediatamente mi cronómetro también. Bueno, primero que todo quisiera agradecer a la Universidad Autónoma y en especial a la profesora Michelle Azuaje por esta invitación a hablar sobre estos temas tan emergentes. Esto, por supuesto, que es un desafío, yo me imagino, grande para la audiencia, ¿cierto? Pero también para los que tenemos que presentar una opinión más o menos articulada de iniciativas que son tan inéditas, ¿cierto? Bueno, yo quisiera partir adelantando que yo voy a entregar un punto de vista diverso a propósito de la discusión de estos temas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a argumentar por qué considero que no deberíamos legislar aún sobre estos temas, ¿ya? Antes de comenzar la presentación, también quisiera hacer una apertura, ¿cierto?, de quién soy yo. Yo quisiera contarles que hace varios años me dedico a los temas vinculados a Derecho y Tecnología, pero al mismo tiempo he cultivado un perfil de investigadora relacionada con el proceso de formación de las leyes, ¿ya? Entonces, en ese tema específicamente hice mi doctorado y también obtuve una especialización, de manera que hablar de cuando hablo de este tema se produce como la convergencia virtuosa de dos temas que yo disfruto mucho y que considero intelectualmente vibrantes. Así es que, nada,
me siento una privilegiada pudiendo hablar de estas cosas, ¿ya? Primera lámina, por favor. Yo no tengo el control de la lámina, ¿cierto? Ya, perfecto, bueno. Todo análisis legislativo debe partir ineludiblemente por la exposición de motivos. Esto es por las razones que justifican el esfuerzo estatal para llevar adelante un acto legislativo, ¿ya? Entonces, estos motivos deben ser racionales, es decir, se deben justificar de manera plausible, debe ser razonable, ¿cierto? Que una situación determinada se resuelva con herramientas de esta jerarquía, de jerarquía constitucional, como es el proceso de formación de la ley, ¿ya? Bueno, como decía el profesor Díaz, en Chile se han presentado 2 proyectos relativos a este tema. Uno relativo a una reforma constitucional y la otra que hace una regulación a nivel legal, ¿ya? Aparentemente, si uno revisa la exposición de estos 2 motivos, buena parte de ellos se fundamentan en algunos ejemplos experimentales que declaran que buscan descifrar, mapear, traducir ciertas funciones cerebrales con ayuda de la tecnología, ¿ya? El origen de esta idea de los neuroderechos se encuentra en un paper publicado en la revista Nature por una serie de destacados neurocientíficos, la mayoría de ellos domiciliados en Estados Unidos, ¿ya? Bueno, uno de los casos que se cita en la exposición de motivos para justificar estos proyectos de ley es del año 2011, es de este señor que ustedes ven en la lámina, que es el científico Jack Galán, quien hace 10 años atrás sorprendió a la comunidad científica diciéndoles que él iba a mapear el cerebro, ¿ya? Y que iba a poder reproducir en un computador las imágenes que una persona estaba mirando. Por supuesto que la comunidad científica se sorprendió con este proyecto y se quedó sentada esperando a ver qué ocurría. Bueno, 10 años después, es decir, el año 2020, este señor aparece reconociendo que esta es una tarea increíblemente difícil, ¿ya? Él mismo declara que al intentar mapear un cerebro encontró más de 2.000 dominios semánticos que se activan en complicadas constelaciones de significado, y esto considerando que no alcanzó a estudiar todas esas conexiones, y esto en un solo sujeto determinado, en uno solo. Y recalcaba que lo difícil de esta tarea es que no todos los cerebros son iguales, porque están los cerebros neurotípicos, ¿cierto? Y están los cerebros neurodiversos, que son otra historia y otro mundo, ¿ya? Entonces, ahí quiero partir morigerando uno de los ejemplos que se dan en uno de los proyectos de ley, que 10 años después ha demostrado que no ha podido cumplir con el objetivo que se había planteado hace 10 años atrás. Y el segundo ejemplo que se cita en ambos proyectos de ley hace alusión a la empresa Neuralink, que es una empresa de propiedad del magnate Elon Musk, ¿cierto? Él anunció también que, siguiente lámina, por favor, que iba a generar, ¿cierto?, una innovación que permitiera a los seres humanos cargar y descargar sus pensamientos a través de algo que sería como un encaje neural y que le permitiría a las personas conectarse directamente con un computador sin una interfaz física. Las sociedades científicas americanas, cuando escucharon esto, tuvieron 2 reacciones. La primera es que no se sorprendieron mucho con esto que decía esta empresa Neuralink, porque buena parte de lo que ofreció la neurotecnología ya lo hace varias décadas, ¿ya? Ejemplo de esto son las terapias de neuromodulación. Cada vez que se insertan ciertos chips en el cerebro, como puede ser un trasplante coclear, o, por ejemplo, trasplantes de fondo de ojo. De esta manera, entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que anunció en principio Musk no es algo sustancialmente diferente de lo que la comunidad científica ya hace con efectos terapéuticos, es decir, con objetivos de restablecimiento de la salud. Y la segunda actitud que tuvo la sociedad o las comunidades científicas fue más bien de suspicacia con respecto al segundo anuncio, que era esta idea de cargar y descargar pensamientos, porque ellos decían, miren, esto es altamente improbable en esta etapa del desarrollo tecnológico, ¿ya? Entonces, como decía al principio, las exposiciones de motivos sirven para evaluar
la razonabilidad de los proyectos o de las respuestas legislativas, ¿cierto? Y en este sentido, a mí me parece que los ejemplos científicos que citan ambas propuestas se sitúan en opinión de expertos no jurídicos aún en el campo de la especulación. Cuando me refiero a expertos no jurídicos, estoy hablando de algunas voces en la comunidad científica chilena, ¿ya? La tecnología sin duda avanza muy rápido, pero lo cierto, y esto es lo que dicen desde otras disciplinas, los tiempos de la bioingeniería siguen siendo muy lentos, ¿ya? Y cualquier avance en esta materia, por más disruptivo que parezca, no hay que perder de vista que se produce siempre, o en realidad, siempre va a ser un progreso al margen, ¿ya? No va a ser un cambio copernicano, no va a ser un cambio revolucionario. Siempre se trata de progresos al margen, ¿ya? Y en el fondo sobre esos márgenes es que se siguen construyendo los avances, ¿ya? Entonces, a mí me parece que las razones expuestas en los proyectos de ley son más razones ocasionales o anecdóticas a propósito de estos anuncios, más que, de estos casos contextualizados a casos de laboratorio, ¿cierto? Más que razones generales de la ciudadanía, que es lo que generalmente uno busca o trata de capturar, ¿cierto?, las exposiciones de motivos. Ya por eso mi primera crítica tiende a inclinarse a que aquí no hay una verdadera ratio legis para legislar sobre estos temas, ¿ya? Siguiente lámina, por favor. La siguiente. Me había olvidado que estaba eso. Bueno, para analizar el contenido mismo de los proyectos de ley, yo me he corrido al campo de la filosofía del derecho, y para eso, para explicar la ratio legis, apliqué los esquemas de racionalidad legislativa que propuso hace varios años ya el filósofo español Manuel Atienza, quien, para lograr, ¿cierto?, un marco legislativo racional, elaboró una teoría que tiene 5 principios de racionalidad legislativa, ¿ya? Siguiente lámina. La primera etapa de racionalidad legislativa es la racionalidad lingüística. Muchos de los conceptos vertidos en ambas propuestas no encuentran un correlato en la cultura jurídica nacional, partiendo por la expresión neuroderecho. ¿Qué es un neuroderecho? Los derechos se supone que son un atributo de un sujeto. ¿Es acaso el sistema neuronal un sujeto de derecho? O sea, es una de las primeras críticas. Privacidad mental. La privacidad como concepto genérico pareciera ser suficiente, ¿no?, para abarcar diferentes dimensiones del sujeto. Acceso equitativo a aumentación cognitiva. También es una frase que suena extraña en nuestra cultura jurídica. Sustratos mentales también pareciera ser más una expresión técnica de otra disciplina que un concepto con valor jurídico, ¿ya? Y aquí quiero ser cargante. Los abogados que pertenecemos a una determinada cultura, o los profesionales que pertenecemos a una determinada cultura jurídica, tenemos una caja de herramientas conceptuales que sabemos lo que significan, que tienen límites que nosotros aproximadamente conocemos con claridad, ¿ya? Pero no pasa esto con los conceptos que introduce esta ley. Con el profesor conversábamos hace días también a propósito del concepto de persona. Nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico un concepto de persona que está en el artículo 55 del Código Civil, que resulta sumamente amplio y a partir del cual hemos construido todo el engranaje de nuestro ordenamiento. Y este proyecto de ley trae en sus indicaciones algunas modificaciones a ese proyecto de persona. Y yo me pregunto si los civilistas habrán parado las antenas para evaluar qué es lo que significan este tipo de cambios a conceptos tan fundamentales del ordenamiento jurídico. Siguiente lámina, por favor. En el segundo nivel de racionalidad encontramos la racionalidad jurídico-formal, que es la que busca, ¿cierto?, que la norma sea entendida por los destinatarios, por los obligados, por el sistema de justicia, que es el que debe, por supuesto, proveer los mecanismos de cumplimiento de la norma. En mi opinión, tampoco hay una racionalidad jurídica formal en ninguno de los proyectos analizados, pues no se establece quién o quiénes son los sujetos obligados, llamados a implementar las normas de estas leyes, ni tampoco los sujetos observados, llamados a su observancia. En general se trata de normas generales que envían un mandato, pero es un mandato en general más bien abstracto, ¿ya?
Y esto yo lo quiero sumar a la redundancia, ¿cierto?, que a priori se lee en ciertos derechos que se incorpora. Con esto el acento que quiero poner es que existen en el derecho chileno otros dispositivos que en el evento que estas amenazas se lleguen a materializar, pueden operar de manera mucho más expedita y eficiente y eficaz, ¿ya? Siguiente, por favor. Con respecto a la racionalidad pragmática, que sería el tercer nivel, siguiente lámina, por favor. Este nivel busca explicar, bueno, de qué manera la sociedad logra adecuarse a lo prescrito por la ley. Y lo cierto es que frente al tipo de realidad que describen estos proyectos de ley, resulta difícil ver que este objetivo se logre por cuanto este tipo de invasiones a la privacidad mental no existen en Chile, pero tampoco existen tampoco se ha probado que existan en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no hay cómo adecuar un comportamiento a una situación que es todavía hipotética, ¿ya? Entonces, no hay cómo controlar su eficacia, ni siquiera esporádica, porque no se ha documentado en ningún lugar que esa invasión de las que nos quieren proteger estos proyectos de ley hayan existido. No hay cómo, una vez aprobado este texto, se transforme en derecho en acción. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Luego está el esquema de racionalidad teleológica, que, bueno, este nivel se refiere a los fines sociales que busca cumplir este proyecto de ley. Yo creo que nadie cuestiona que es necesario llevar adelante conversaciones reflexivas en torno a los riesgos éticos que entrañan algunos avances científicos, pero al no tratarse de hechos que existan en forma directa y presente en la realidad, es difícil lograr, por ejemplo, que se destine un presupuesto destinado a la ejecución de esta ley, ¿ya? O a medidas de prevención o protección. O sea, yo me imagino yendo con este proyecto de ley a la dirección de presupuesto y cuando me pidan información, ¿cierto?, sobre evidencia de daños o riesgos, yo voy a decir que, bueno, que no son inminentes, pero no puede existir. Rápidamente me voy a desplazar en la escala de prioridades y probablemente no voy a tener ese reconocimiento en la escala de importancia, ¿ya? Siguiente, por favor. El último nivel es el de la racionalidad ética. Bueno, este nivel juzga a quienes están legitimados para ejercer el poder normativo sobre otros, y cuando esos otros tienen una obligación ética de obedecer a ese poder, ¿ya? En este caso yo creo que tampoco está justificado, porque no hay verdaderamente una demanda social que le haga sentido a la ciudadanía acerca de la necesidad de tener estas reglas y obedecerlas. O sea, en la práctica, no obedecerlas produce el mismo efecto práctico que cumplirlas, porque no está ocurriendo esto en la realidad en ninguna parte, ¿ya? Siguiente lámina, por favor. A propósito de esto, también, en el ámbito de la racionalidad de la legislación, quisiera citar la opinión de Lutz Wittgens, quien señala que la decisión legislativa tiene que encontrarse legitimada o justificada a lo largo del tiempo. Y esto significa que la ley se encuentra siempre en un proceso de justificación en curso. Y ese proceso de justificación en curso está dado por la obediencia de la ciudadanía a esas normas, ¿ya? Pero resulta que, ¿qué es lo que vemos en este caso? Que los hechos que están descritos en la justificación o en la exposición de motivos son todavía hipotéticos. No hay una sola persona en Chile que haya denunciado una invasión a su privacidad mental o algún agravio asociado a alguna ventaja cognitiva artificial. Entonces, si una ley como esta se llega a aprobar, creo yo, estaría en un proceso de latencia, no en un proceso de justificación en curso. Y tener leyes que regulen el acaso pareciera divorciarse de toda idea de racionalidad legislativa. Siguiente lámina, por favor. También está la opinión de Jeremy Waldron. Él tiene una escala de principios. Yo tomé dos de ellos. El que dice relación con el principio de legislación explícita, que justamente lo que busca, lo que explica es que cuando nosotros aprobamos una ley, esta ley tiene que venir a cambiar una circunstancia real en la vida de las personas. Luego la pregunta obvia es, ¿de qué manera una ley de neuroderechos le cambia la vida a los ciudadanos? ¿Ya? Yo no veo que eso se produzca, ¿ya? Y el principio de representación, que para este autor se traduce en que
el Parlamento es un foro, es una voz de la ciudadanía que lo que busca es representar intereses reales de aquella ciudadanía que representa. Lo que hace surgir nuevamente la pregunta, ¿en qué parte de la sociedad se instaló esta idea que nos mueve hacia una regulación de neuroderechos? ¿A quién a qué segmento, a qué grupo le resuelvo yo un problema a través de esta regulación, ¿ya? Siguiente lámina, por favor. Desde la perspectiva de los derechos humanos, quiero hacer presente que en la doctrina nacional los profesores Luis Villavicencio, Alejandra Zúñiga y Ricardo Salas de la Universidad del Paraíso también han expresado una opinión en este sentido. Y su perspectiva básicamente va en la línea de señalar que hoy día el ordenamiento jurídico chileno en su constitución tiene garantías que permitirían proveer una protección eficaz en el caso que alguna de estas situaciones llegara a ocurrir, de manera que la regulación propuesta en el Congreso sería en todos los sentidos redundante para estos autores, ¿ya? Y para terminar, profesora Suárez, a mí me quedan 3 minutos en mi cronómetro. Para terminar, siguiente lámina, por favor. Quisiera sí hacer presente que yo veo una oportunidad muy valiosa en una discusión de un tema como esto. La primera es que cada vez que se va a regular un tema con prácticas demasiado disruptivas, lo que se recomienda en general es hacerlo en términos de neutralidad tecnológica. Cuestión que yo veo que tiene problema que yo veo que tienen estos proyectos de ley, porque presentan un articulado con un nivel de especificidad demasiado alto, cuando la tecnología tiene justamente la capacidad de articular rápidamente disrupciones en ámbitos que pueden llegar a ser incluso mucho más impactantes, ¿ya? Y aquí yo quiero dar como ejemplo lo que ocurrió en Chile a propósito de la ley de delitos informáticos del año 93, se discutió con una performance bien parecida a esta, en el sentido que se trataba de una legislación pionera, que Chile iba a ser primero en la región, que se yo, bla, bla, bla. Pero resulta que el año 93 nadie tenía computadora en sus casas, no había internet disponible como lo tenemos hoy día, de manera que cuando comenzaron a ocurrir delitos informáticos, esa ley ya no tenía nada que decir, ¿ya? Y hoy día prácticamente no se usa. Siguiente lámina, por favor. Con respecto a la otra cuestión que a mí sí me mueve a propósito de este proyecto de ley, es que nos pone en una discusión que a mí de verdad me interesaría que se amplifique mucho más y que tiene que ver con cómo hacemos ciencia, ¿ya? La ciencia generalmente ha estado sumamente regulada, protegida y vigilada, no solo por los dispositivos regulatorios, sino también por una serie de controles cruzados que existen en los establecimientos sanitarios y en los centros universitarios, que son por definición los lugares donde se produce la ciencia. ¿Qué nos muestra este proyecto de ley? Que se empieza a desarrollar ciencia fuera de estos espacios que son los que están habitualmente controlados, como por ejemplo una startup tecnológica como Neuralink. Neuralink no está sujeto a las obligaciones de deberes y derechos del paciente, que sí tiene, por ejemplo, un hospital. Sus investigadores no están en el circuito de los investigadores que forman parte de recintos asistenciales docentes y que dependen de una universidad y que están publicando papers evaluados por pares y que están siguiendo estrictos mecanismos de accountability. Entonces yo creo que ahí nos debería llamar poderosamente la atención este tipo de proyectos de ley, porque nos permiten abrir ese telón y alertarnos que esto, que ha sido una actividad sumamente importante para el desarrollo de las sociedades, se empieza a desarrollar en un espacio que es mucho más opaco y que tiene mucho menos control, ¿ya? Última lámina, por favor. Y aquí termino, profesora Suárez, me voy a pasar un minuto. No hay problema, estamos encantados escuchando. No hay que perder de vista una cosa. Yo conversé un día con un médico, un científico chileno, que me dijo, cuando hablamos de este proyecto, me dijo, pero ¿cómo este grupo de personas va a estar tan equivocada? Le generaba a él un conflicto, porque decía, esto no procede, pero ¿cómo este grupo de personas va a estar tan equivocado? Y yo me fui pensando justamente en eso, ¿cómo pueden estar tan equivocados? Y lo cierto es que no están equivocados. No hay que perder de vista que los creadores de esta idea están radicados principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos es, ustedes saben, es un país que tiene una constitución que de 200 años de antigüedad, que no reconoce el derecho a la privacidad
y que todo el reconocimiento de ese derecho fundamental se ha producido a nivel, o sea, reconocido como derecho jurisprudencial, ¿ya? Entonces, países como Chile, que estamos insertos en una tradición jurídica diferente, mucho más apegada a la de la Unión Europea, en términos también de protección de la información, que tenemos una constitución que algo más capturó, ¿cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, por supuesto que esto nos pone, y esto explica por qué nuestro ordenamiento jurídico tiene mejores dispositivos que el ordenamiento jurídico norteamericano para responder a estos problemas, ¿ya? Entonces, yo también, este es el llamado de atención que hago, ojo con este tipo de trasplantes legales, no por querer ser pioneros en algo, vamos a introducir en nuestro ordenamiento a lo mejor mecanismos que no son o que no necesitan en el nuestro una regulación a este nivel. Eso sería todo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Daniel Saror, sin duda un acierto haberla invitado a nuestra clase, le agradezco muchísimo el esfuerzo por sintetizar esas que son unas ideas bastante profundas, yo creo, para conducir este debate, porque efectivamente debemos priorizar los recursos que son escasos y bueno, y ahí nos dejó varios temas para la reflexión. Yo, antes de cederle la palabra al profesor Hernán López, bueno, le quería comentar que efectivamente, ¿no?, uno de los grandes dilemas es, bueno, basta un temor sobre la posibilidad de algo para mover todo el aparato legislativo de un país y crear dos nuevas leyes. Pues tendríamos que reflexionar bastante sobre eso, ¿no? Porque al derecho siempre se le acusa de llegar tarde. Entonces, bueno, son suficientes los temores que hay porque hay algunos logros, pero tal vez no son tantos como para justificar efectivamente una nueva legislación. A propósito de lo que comentaba la profesora Saror en su exposición también sobre, bueno, ¿y qué han hecho los civilistas? ¿No? Los civilistas se habrán preguntado cosas. Le cuento que en nuestra audiencia tenemos algunas profesoras de Derecho Civil, sería interesante invitarlas ahí a reflexionar sobre el tema y que nos puedan dar su opinión. Por cierto que les agradezco a las profesoras que nos estén siguiendo y las saludo. Aquí les dejamos sembrada la idea de reflexionar sobre el tema desde cada una de las facetas que desempeñamos. Y bueno, finalmente decirle a las personas que nos están siguiendo que ayer se publicó un nuevo número de la revista chilena de Derecho y Tecnología, donde viene un trabajo que, bueno, tenemos que leer y disfrutar de los profesores Pablo López y Raúl Madrid, que a mí me parece, salvo mejor análisis, que va en esta misma tendencia. Recién salió ayer, me llegó la notificación anoche y lo estaba leyendo porque casualmente íbamos a hablar sobre eso hoy, pero bueno, decirle a nuestra curiosa audiencia que en este nuevo número van a poder revisar una opinión más al respecto. Para finalizar mi intervención, le quiero dar la palabra al profesor Hernán López Hernández, que es mi par en la asignatura Ética e Inteligencia Artificial en la sede de Santiago y con quien hemos querido organizar esta actividad, porque si tenemos una persona de neuroderechos en la Universidad Autónoma, es él, así que yo le cedo la palabra para que puedan conversar sobre algunos aspectos no contemplados en las exposiciones que hemos escuchado y algunos otros que nos dejaron con unas tantas reflexiones. Tiene la palabra, profesor, para moderar esta conversación. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Michelle. Gracias por la invitación también a este webinar y bueno, también agradecer las tremendas exposiciones de Daniel y Juan Pablo. Voy a aprovechar también este minuto de fama para agradecer a Daniel públicamente su apoyo, su buena disposición siempre con nosotros y sobre todo también con la revista. Así que muchas gracias, Daniel. Y bueno, a Juan Pablo, que es de la casa también, siempre agradecer su buena disposición y su colaboración en este tipo de actividades. Tomando lo último que también decía Michelle a propósito de ese artículo del profesor Raúl Madrid y el profesor López, muy bueno el artículo también que yo me lo leí hoy día en la mañana, así que también aprovecho a dar publicidad a ese artículo porque es bastante reflexivo también sobre estos temas que nos están acompañando últimamente en la conversación. Bien, estimados, yo tengo un par de preguntas que me gustaría realizar para abrir la conversación sobre este tema, ¿ya?
a propósito de sus exposiciones, se logra desprender que los neuroderechos como tal, si bien no están definidos ni considerados en la actual normativa chilena ni en el mundo, de ahí que somos tan pioneros, ¿cuál sería la finalidad de consagrarlo en nuestra legislación si ésta ya protege la privacidad, la libertad, la dignidad y otros derechos? ¿Por qué resultaría necesario dar un mayor blindaje jurídico al cerebro si entendemos que el cuerpo es uno solo? Les pregunto esto en primer lugar a Juan Pablo. Bien. ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro. Ya, perfecto. Bueno, gracias, Hernán, por la pregunta. ¿Por qué debiera constitucionalizarlo y legislarse, a pesar de que ya tenemos en nuestra Constitución el diccionario número 1, el diccionario número 2, el diccionario número 3, que no me acuerdo si lo nombré en la exposición, en relación al ejercicio de los derechos, el diccionario número 4, ¿cierto? Diccionario número 7, bueno, ¿cierto? Varios. Hay varias razones. Hay un punto que es relevante, que se desprende también de la exposición, que es un punto de certeza jurídica también. Vamos a dejar que lo regule el legislador en su momento, vamos a dejar que los tribunales, puede ser una buena alternativa, pero por eso digo que por un asunto de certeza jurídica, y buscar el verdadero contenido esencial de estos derechos, podría ser, o sea, puede darse jurisprudencialmente, pero si se hace a nivel constitucional, le damos una mayor protección. Y aquí hay un punto interesante que quería citar a propósito a un profesor de Barcelona. Él decía lo siguiente, preguntaba a la audiencia cuando estaba ahí junto a los ombudsman y defensores del pueblo, decía lo siguiente: ¿confiáis en los gigantes de Internet para proteger vuestros datos personales? Y lo otro que también reflexionaba, y él criticaba, o más que todo hacía la observación, que tampoco él confiaba en los gobiernos. Bien, ahora, concuerdo con Daniel en el sentido de que hay que profundizar un poco más sobre esta materia. Hay que ver cuál es exactamente y de manera precisa para no dejar este problema a la jurisprudencia en buscar el verdadero contenido esencial de estos derechos. Estamos viviendo el futuro, ¿no es cierto?, en esta materia. Otro punto importante, perdón, solamente por extenderme, en materia de derechos humanos siempre hay que estar progresando los derechos. Si no se progresan los derechos, van desapareciendo. También ese punto es clave. Tengo una pregunta a propósito de eso, así que para que no nos adelantemos. Le pregunto ahora a Daniel, en este caso, a la inversa probablemente. ¿Por qué no? Quizá alguna idea más fuerza de su presentación, profesora. Está silenciada. Ahora sí. Mira, como lo dije en mi oportunidad, a mí el temor que me causa justamente constitucionalizar materias como esta es que constitucionalizar es petrificar, ¿ya? Y una materia de estas características, justamente por lo dinámicas, por lo vertiginosas que son, me pareciera ser que tendrían corta vida en su potencia constitucional, ¿ya? Como con este nivel de detalle, además, con este nivel de especialización. Yo sé que en el caso de la reforma constitucional se presentó una indicación, creo que es del Ministerio de Ciencia, y a mí la indicación me produce mucha más tranquilidad que el texto original, en el sentido que la indicación lo que hace es recoger, medio palabreado, pero no necesariamente exactamente igual, a una norma de la Declaración Universal también, que un poco da cuenta de esta idea del acceso equitativo para las personas en los progresos de la ciencia. Esa fórmula, que es general, me parece mucho más adecuada y flexible y dinámica si nosotros quisiéramos como abordar una cuestión de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, con este nivel de especificidad no, pero con la otra generalidad sí. O sea, necesitamos proteger a las personas de los perjuicios que se puedan ocasionar a causa de los avances en la tecnología. O sea, ahí yo creo que estamos todos alineados en ese objetivo.
en ese punto. Bien, oye, tengo una siguiente pregunta, que es más allá de si los proyectos prosperan o no, porque hoy día también hay que tener presente que estamos hablando de unos proyectos y que, como también decía Daniel, uno de ellos tiene una indicación, ya que es bastante, entrega una mayor conceptualidad, hay un mayor contexto sobre lo que se pretende en la norma, ¿ya? En su opinión, este nuevo escenario neurotecnológico junto a la inteligencia artificial, y aquí, más que nada, para los estudiantes que nos están escuchando, ¿qué desafíos advierte para las nuevas generaciones de abogados y abogadas? Bien sabemos que conforme a esta última indicación, dentro de este proyecto se acuñan interesantes definiciones sobre persona, sobre neuroderecho, neurotecnología con fines curativos, intrapotencial y extrapotencial, y datos personales neuronales o neurodatos. En ese sentido, ¿cuáles serían los desafíos y las oportunidades para las nuevas generaciones de abogados y abogadas? Parto en este caso con Daniel y después voy con Juan Pablo. Mira, que conste que no habíamos preparado esta pregunta. Yo tengo en la cabeza hace mucho rato, ¿cierto?, la inquietud acerca de la formación jurídica, la formación de los colegas que vienen atrás. Porque me ha tocado adaptarme, a mí en lo personal, muchas veces, ¿ya? Estoy hablando en términos de calidad y cantidad, ¿ya? Entonces, pienso que justamente por la naturaleza de los temas que nos va a tocar enfrentar, es bien relevante que los abogados aprendan a usar otro tipo de herramientas para su formación profesional. Ya esta cuestión de leer el código y memorizar, de verdad que es de otra época. Aquí es sumamente importante el desarrollo del juicio crítico, pero además utilizar otro tipo de herramientas y lenguajes. Me refiero saber usar cuestiones tan básicas como saber usar Excel, saber usar PowerPoint, saber de repente aprender a codificar también. Buena parte de los contratos del futuro van a ser smart contract, entonces es sumamente importante que la asesoría jurídica esté en condiciones de entender de qué se trata este mundo. Eso es lo que dice relación con la formación jurídica. Después, cuando se sale al ejercicio profesional, también buena parte de lo que están haciendo hoy día los colegas recién egresados es enfrentarse, ¿cierto?, a dinámicas de trabajo donde hay mucho legal tech, ¿ya? Entonces, eso también, que en el fondo son como tecnologías aplicadas al trabajo jurídico, cómo facilitamos la analítica de jurisprudencia, o de argumentos, o de doctrina, o sea, como que entender la formación jurídica cuando uno empieza a trabajar también como con esas herramientas. Y por último, bueno, nosotros estamos dedicados al derecho y la tecnología. Por nuestra posición, digamos, nos toca como saber un poquito de cómo la tecnología afecta en materia como laboral o en materia de derecho sanitario, de derecho civil, no sé qué. Pero para los colegas que están en esas disciplinas, los desafíos de la tecnología aplicada a su área, también yo pienso que van ocupando cada vez espacios mucho más importantes, por ejemplo, en materia laboral, todo lo que tiene que ver con los sistemas de trazabilidad, por ejemplo, ahora en materia de higiene y seguridad del trabajo, cuando se retorna por el tema del coronavirus, ¿no? Pero también lo que dice en relación con la privacidad o con la ciudadanía en la empresa, ¿no?, que es en el reconocimiento, en el fondo, de los derechos humanos dentro de los espacios de trabajo y cómo la privacidad del trabajador, ¿cierto?, se entiende hoy en día, sobre todo cuando está con dispositivos que lo georreferencian y que le pueden medir la productividad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo le diría a los colegas del futuro que lo tengan sumamente como presente al momento de elegir una disciplina, porque no se van a, o sea, cada vez van a tener que saber mucho más del impacto de la tecnología en sus áreas. Eso. Gracias, muchas gracias, Daniel. Menos mal que hizo que la pregunta no estaba preparada, imagínense. Bien, voy con el profesor Juan Pablo Díaz para que active su audio también. Bien. Gracias nuevamente por la pregunta. A ver, un asunto es que los neuroderechos o no está todavía en proceso de elaboración, ¿no es cierto? También es cierto que yo expuse principalmente sobre este documento de trabajo que fue el inicio
De todas maneras, el fondo, los aspectos doctrinarios ahí están, ¿cierto? Hay algunos ajustes, indicaciones que todavía está en proceso legislativo estos dos boletines. También hay que sumar esa perspectiva de derechos humanos. Pero en relación a si tenemos que trabajar o no con inteligencia artificial, no solamente para los futuros abogados, sino que los abogados que ya lo son, ¿no es cierto? Y quieren mantenerse vigentes en el sistema o ser competitivamente un poquito mejor, o ver ciertas oportunidades también, si uno lo quiere ver de esa manera, necesariamente nos vamos a encontrar con inteligencia artificial. Desde distintos escenarios, no solo abogados, sino que cualquier persona que se desempeñe, ya sea detrás de un estrado, o sea, en tribunales de justicia o en una notaría, el smart contract, dijo Daniel, es cierto, estos contratos inteligentes, o sea, dos máquinas haciendo contratos, ¿no es cierto? Con un par de clics, listo ya, 2000 contratos. No es exagerado. Le quiero dar un par de cifras que son bien interesantes. Uno dice, bueno, pero ¿esto dónde ocurre? Ha habido algunos casos en China y uno dice, bueno, por el número de personas que son. Si vamos a Latinoamérica, la Corte Constitucional colombiana ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué nos decía la Corte Constitucional, su presidenta en 2018? Que se ingresan a la Corte Constitucional cerca de 600.000 acciones de tutela, que es similar a nuestro recurso de protección. ¿Van a poder resolver 600.000 acciones? Por eso se empezó a utilizar herramientas de inteligencia artificial y nos decía que y de esa forma se empezó a descongestionar, al menos de manera como inicio de buenas prácticas. Y si lo trasladamos al caso chileno, el 2019 la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ¿cierto?, organizó distintos eventos, entre otros en el contexto del trabajo de la Comisión de Apoyo a la Ley de Tramitación Electrónica de la Corte Suprema. Y en ese sentido, quiero citar al presidente de la excelentísima Corte Suprema, ministro Guillermo Silva, indicó lo siguiente: hoy estamos abordando el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, la aplicación de plantillas y de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de nuestros jueces, juezas y funcionarios. Entonces, eso nos lleva a otro escenario en materia de ejercicio profesional. Prontamente se va a publicar un libro que coordinó muy bien la doctora Azuaje con el doctor Contreras, también de nuestro Instituto de Investigación, y no es que quisiera promocionar este artículo, que ojalá se publique pronto, ¿no es cierto? Pero trato sobre los eventuales recursos judiciales en ese contexto de utilización de inteligencia artificial. Va a haber nuevos recursos. ¿Qué pasa si me rechazan un recurso por un problema de sesgo, por un problema de digitación y no por un asunto de fondo? Bueno, eso va a implicar nuevas competencias. Eso va a implicar entender qué es inteligencia artificial, cómo opera y qué falló en el proceso para enfocar de otra forma el caso. Exacto, ¿no? Y también si le sumamos a lo que planteaban ambos sobre los smart contracts, todo lo que se viene a propósito del blockchain, todo lo que se viene también en suma del Internet de las cosas, hoy día muy inteligente por lo demás, claramente que plantean nuevos escenarios para los futuros abogados y abogadas. Para ir cerrando algunas preguntas que teníamos pensadas, bien sabemos que los derechos humanos son una construcción permanente, ¿cierto? Y esta construcción permanente, hoy día, de la mano de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías, advierte nuevas oportunidades de generación de nuevos derechos humanos, los llamadas de cuarta o incluso para algunos autores avesados de quinta o incluso sexta generación. En su opinión, ¿cómo se cruza este proyecto ya sobre neuroderechos con este planteamiento de nuevos derechos humanos en esta construcción permanente? Voy primero con Daniel y después con Juan Pablo. Bueno, yo comparto absolutamente la afirmación. Una cosa son los derechos como los conocíamos en
en la vida análoga, y otra cosa bien diferente es lo que ocurre con ellos en el espacio digital, ejerciendo la ciudadanía digital. A mí me parece que justamente el fenómeno que ocurre aquí es que derechos clásicos, podríamos decir, tienen la virtud de poder entenderse también o amplificarse a espacios donde naturalmente la doctrina constitucional no lo tenía considerado. Eso por un lado. Y lo otro es aquello que dice relación en el fondo con nuevos derechos, sin duda. En ese sentido, que el catálogo siempre tenga la puerta abierta, a mí me parece que es cómo debemos entender también el reconocimiento de este tipo de derechos, porque, bueno, nosotros que somos parte de una comunidad sabemos que se está discutiendo la incorporación, por ejemplo, de un derecho a la desconexión o un derecho a no ser perfilado, ese tipo de derechos que son sumamente de vanguardia, tienen todo el sentido en un momento como hoy. Así es que no, a mí me parece que debemos estar abiertos y como también decía al principio, aplicar un juicio crítico acerca de la mejor idoneidad. O sea, si vamos a hacer un esfuerzo constitucional tan grande, si vamos a hacer esta clase de reconocimiento, que ojalá el derecho reconocido tenga la potencia de abarcar el mayor número de situaciones y personas posibles. Muchas gracias, Daniel. Profesor Juan Pablo. Perfecto. Bueno, también concuerdo que los derechos humanos son una construcción permanente, ¿no es cierto? Más allá si uno sea un naturalista, más allá de si uno dice se reconoce, no se crean, pero hay que estar constantemente tratando estas materias. Y ahí quizá en general creo que en gran parte estamos muy de acuerdo con Daniel, en un punto quisiera hacer un matiz. No porque la ciudadanía quizá no sea la prioridad, yo sé que hay muchos puntos previos a esto también, pero se podría ir en conjunto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿acaso no nos complica o no les complica a ustedes constantemente estar entrando en una página web y a cada rato que a uno le pregunten, ¿usted acepta la política de cookies? Por ejemplo, ¿qué hacen con todos esos datos personales? ¿Quieren vernos como solamente como un ciudadano inserto en consumos o no? ¿Quieren hacia dónde va toda esos datos personales? Siempre es bueno también ver algunos ejemplos. Si ustedes, haciendo un poco memoria, esta serie también a propósito de Estados Unidos, de House of Cards, ¿cierto? Hay justo unos capítulos donde hay toda una maquinación de ver qué piensa y qué dice la gente y hacia dónde ir en materias electorales. Entonces, se puede enfocar desde todos puntos de vista. Hay prioridades en Chile, por supuesto, seguridad social, educación, etcétera, pero no por eso tenemos que dejar de lado esta otra área que también involucra sobre todo nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y hay un punto importante, que también esto es relevante para todos los demás derechos, no solamente este. Hay que también acompañar los derechos de instituciones. Y disculpen la referencia, pero el Ombudsman, el Defensor del Pueblo, también es un punto clave. Por eso quise también citar esa perspectiva de visión de derechos humanos a través de este tipo de instituciones que nos podrían ayudar a ver estos derechos que a lo mejor no son reclamados, quizás todavía no hay, a lo mejor, pero todavía no hay un recurso de protección presentado por eso. También hay un asunto de costo de oportunidad, ¿no es cierto? Acepto la política de cookies y ya está, ¿cierto? Pero que finalmente esas pequeñas vulneraciones, no digo que las políticas de cookies sean unas vulneraciones per se, ¿cierto? Pero, por decir un ejemplo, ¿no? Pero este tipo de instituciones pueden ayudar a la ciudadanía con todos esos pequeños eventuales abusos que el ciudadano común y corriente o no está dispuesto por un tema de costo de oportunidad o porque no tiene los medios o porque sencillamente no está al tanto de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Juan Pablo. Para ir cerrando, ya tengo una pregunta acá del chat para la profesora Daniel Saror. A propósito de la incorporación de las tecnologías 5 y 6G,
si en su apreciación, ¿ya? Si en su apreciación usted considera que la incorporación de experiencia sensorial que hoy permite crear avatar de diferentes clientes, y esto de alguna forma, si condiciona o no sus comportamientos, y si esta forma de condicionar este comportamiento se podría traducir en una forma de intervención humana, y me imagino que en este caso, en este contexto, alguna intervención cerebral o neurológica de una persona. Mira, es una pregunta bien interesante, pero yo siento que no soy yo la profesional llamada a responderla, porque lo que ocurre a nivel como de estímulos sensoriales es más bien, me parece, un campo que por más que los abogados queramos meternos en todo, no sé si es nuestro. Lo que yo sí he leído y lo que sí me ha tocado como revisar con alguna profundidad es en el fondo a propósito justamente del uso de inteligencias artificiales que utilizan estos típicos chatbots que utilizan inteligencia artificial y que generan algún tipo de relación o vinculación más íntima con las personas, que son cuestionadas a nivel como ético. Hay algunos que dicen, mira, ¿sabes qué? Si el sujeto ha sido informado de las características de esta inteligencia artificial y de los riesgos que tiene asociado, no hay problema con que realice o que tenga estas interacciones con la inteligencia. Estoy pensando, por ejemplo, en una que ha causado mucha polémica. La doctora Michelle Azuaje escribió una columna súper interesante también de estos temas a propósito de un chatbox de Microsoft, creo. Yo estoy hablando de una que se llama Réplica, que flirtea contigo, que cuando llegas a tu casa te manda un mensaje, te pregunta cómo te fue, perdonen la expresión, digamos, te caluguea, ¿cierto? Y tú en el fondo sientes que no necesitas tener una pareja o algo, porque hay un mecanismo que está ahí como interesado en ti, qué sé yo. No sé si tiene que ver como con la pregunta que me hacen, pero obviamente ahí también se está generando un cambio de conducta en la persona, justamente a raíz o por la interacción con un mecanismo tecnológico que en este caso es un chatbox. Yo pienso que, por supuesto que eso debe, mi opinión muy lega e ignorante, es que por supuesto que eso debe producir alguna clase de estímulo que hace que la persona se sienta bien y por eso lo sigue usando. Pero desde donde yo puedo hablar, que es desde la perspectiva ética, creo que se trata de herramientas que hay que manejar con cuidado, ¿ya? Y con mucha transparencia, y con mucha transparencia de parte de quienes están operando ese tipo de mecanismos, ¿ya? Por el tipo de mensaje que pueden significar. En alguna oportunidad leí o vi, no me acuerdo, a un filósofo, no me acuerdo el nombre, que decía, mira, el riesgo de esto es que tú en un momento te puedas confundir tanto con lo que está pasando en este mundo digital, como con tu realidad análoga, y que alguien efectivamente te manipule y te haga ir a hacer cosas y tú te confundiste a tal nivel que no te diste cuenta que estabas siendo manipulado. Los que defienden este tipo de interacciones dicen, miren, ¿saben qué? La religión produce el mismo efecto. Tú tienes un ser imaginario con el que estás, al que le rezas y sales contenta porque rezaste y te van a cuidar. Y sales confiadísimo. Entonces, claro, yo no tengo las herramientas para entrar en esa discusión y entregar argumentos para distinguirla, pero también, como decía yo al principio, me prende las alertas, me hace parar las antenas que estemos llegando a niveles de interacción humano-máquina sin necesidad de incorporar ningún chip ni nada, ni de descarga ni nada de pensamiento, pero que a mí sí me hagan generar ciertas como escenarios que mi cabeza considera prácticamente reales. Yo miro con mucha desconfianza, más que con escepticismo, porque esas cosas ya existen, pero las miro con mucha desconfianza por los peligros, porque de repente uno dice, ya, bueno, los niños son inmaduros, pero de repente uno ve adultos absolutamente confundidos con estos mecanismos de realidad virtual. Sí, eso mismo quería agregar lo que decía la profesora Daniel.
y tomando de la mano esto del 5G, que obviamente facilita el mayor acceso, da un menor tiempo de latencia respecto del uso de nuevas tecnologías, y lo que tiende como a distorsionar también un poco la realidad, dice relación con el uso de realidad virtual, con el uso de realidad aumentada, con el uso también y la comunicación fluida con diferentes chatbots, como por ejemplo el uso de réplica, que la verdad que es uno de los más icónicos, y con sus diferentes tipos de conversación, claramente plantea otro tipo desde su origen. O sea, cómo nace esa aplicación y el porqué de su creadora también nos da mucho contexto de su funcionamiento. Profesora Michelle, no sé si alcanzo a realizar una última pregunta. ¿Puede ser? A ver si me avisa. Sí, yo creo que sí. Bueno, depende si nuestros ponentes se necesitan retirar, ya estamos en la hora, pero dejamos tantas en el chat que la verdad es que deberíamos hacer aunque sea unita más. Sí, lo que pasa es que a propósito, principalmente el profesor Juan Pablo, que por último ya es con relación al transhumanismo, ¿cierto? Esto que también planteó el profesor Juan Pablo, esta corriente filosófica, que en términos muy acotados plantea la posibilidad de que la vida puede ser mejorada, súper mejorada, alcanzando un nivel de supra bienestar de la mano de nuevas tecnologías. Que muchas veces también se plantea como un antiguo error filosófico sobre la vida y sobre su estado de permanencia en ese estado, sobre la materia como tal. Pero en ese contexto, y tomando el transhumanismo, y recogiendo el llamado que me hizo el profesor Juan Pablo, en su opinión, ¿qué oportunidades y qué riesgos también advierte esta corriente intelectual del pensamiento, desafíos y oportunidades? ¿Qué usted visora, o riesgos también, a propósito de esta posibilidad de supramejorar la especie y alcanzar un nivel de suprabienestar? Ya. Bien. Bueno, el transhumanismo, por cierto, está tratado muy bien en este documento de trabajo que les había indicado en su momento, entre otros, y otras también, ¿cierto? Por todos los aportes que hizo la doctora Ingrid Díaz Tolosa, ¿cierto? En ese equipo. Y ahí se puede ver en profundidad, por cierto. Pero algunos puntos clave es, claro, las oportunidades de ese transhumanismo, entre comillas, ¿cierto? Es todo, o sea, quizá mi visión a lo mejor de momento es solo de, o sea, derechos humanos desde el punto de vista de protección, pero también esto de las nuevas tecnologías, los neuroderechos también tienen otra cara de la moneda, que puede ayudar también a solucionar la vida de muchas personas. Entonces, imagínense a alguien que tuvo un accidente y que vía con un tip, ¿cierto?, puedan ayudar a que se pueda rehabilitar. Entonces tienes esos puntos positivos, pero hay otros puntos que también ya se habían nombrado más o menos, que qué pasa con aquellas personas que tienen esa posibilidad de poder automejorarse y aquellos que, me refiero, no de volver al estado al que estaban, sino que estar por sobre otra persona simplemente porque se pudieron instalar un chip. El ejemplo que daba era un concurso, imagínense, para ser diplomático. Cada vez esto está siendo puede ser más cercano a lo que uno pensara, ¿no es cierto? Hay un concurso para ser diplomático, se evalúa en cantidad de idiomas que uno sabe, ¿cierto? ¿Quién va a ganar? ¿El que tiene el chip de 10 idiomas o el que no tiene ningún chip? Entonces, hay esas problemáticas, sin perjuicio también hay esos otros puntos positivos que nos puede traer esta idea de poder ir mejorando a través de nuevas tecnologías, que eso es clave. Finalmente, lo decía también Daniel, es cierto, la tecnología es neutral, nosotros la tenemos que utilizar para el favor de las personas, no en su contra. Gracias, Juan Pablo. No sé si la profesora Daniel que le gustaría agregar algo a propósito de esto. Sí, estaba escuchando a Juan Pablo y pensaba lo loco que es como todos vivimos en un mismo planeta, pero en distintos mundos. Porque él pone como ejemplos, en el fondo, inequidades que se pueden producir por ventajas neurotecnológicas, pero el mundo en realidad hoy día ya ofrece ventajas
neurofisiológica. Ya hoy día uno puede detectar ventajas neurológicas por cuestiones tan pedestres como haber tenido una crianza en un entorno seguro, si te alimentaron bien, si te dieron mucho cariño, si creciste en medio de seguridad, si tuviste una educación de calidad. Todas esas cosas ya hacen que los cerebros de las personas sean diferentes, ¿se fijan? Entonces, me parece como un reflejo finalmente del planeta en el que estamos, cómo tenemos conversaciones a distintos niveles al final del día. Claro, que esta sin duda que es bastante más sofisticada por el tipo de mejora de la que estamos hablando, pero también esas mejoras se pueden producir de otra forma a nivel, y eso sigue siendo una discusión en buena parte de este planeta, en otros mundos, digamos, en otros continentes. Eso. O incluso también farmacológica, que también ya existe ya, y que está claramente mucho más validada y de un uso bastante cotidiano. Pero claramente yo creo que se advierten esta brecha, estas inequidades que podría generar esto de a quién va a tener acceso a esta tecnología, quién va a poder tener la posibilidad de neuromejorar y dar un avance probablemente cuántico en sus capacidades. Y en ese sentido se podrían advertir bastantes brechas o perpetuar aquellas que ya existen, sobre todo en términos laborales, como también lo decía el profesor Juan Pablo. Vi que tenía la mano arriba, profesor Juan Pablo, sí, para terminar, porque sí, ya... solo un par de segundos. Sí, completamente de acuerdo. Digo, completamente de acuerdo con Daniel. O sea, hay inequidades, puede haber inequidades no solamente con un tip, o sea, las hay en muchos otros sentidos. Completamente de acuerdo. Y solamente ahí recordar, hace muchos años, el defensor de derechos, que es como el símil del defensor del pueblo de Francia, ya lo venía anunciando. En materia educativa, si no tiene acceso a Internet, ni siquiera estamos hablando de un tip, genera una serie de inequidades en materia de educación para los niños. Entonces, completamente de acuerdo también con esa postura. Claro. Y no solamente el chip, sino que también está la neuroestimulación, que también se puede hacer de forma externa, cascos de neuroestimulación con diferentes electrodos. Entonces, yo creo que a veces como que tendemos a pensarlo solamente en el chip, pero también existen otras formas de que la neurotecnología pueda impactar. Muchas gracias por su respuesta, estimados profesores. Gracias por la invitación también, Michelle. Y le cedo la palabra a la encargada y la maestra de la hora pensante de esta actividad. Michelle. Muchas gracias, Hernán. Bueno, más que maestra, yo estoy así, escuchándolos a los tres, aprendiendo también, y les agradezco a los tres que nos hayan traído efectivamente lo que decía Daniel, cómo tres personas, cada una con visiones distintas, ayudan efectivamente a enriquecer el debate. Yo, antes de cerrar y despedirnos, efectivamente, bueno, tomé nota de muchas cosas, también aprendí, espero que nuestros asistentes hayan aprendido mucho, por eso nos robamos unos poquitos minutos. Y tomé nota de algunas cosas, como me sentí aludida con respecto al tema de los chatbots. Efectivamente, hay un artículo que se publicó recién en el que yo también, frente a todas estas preocupaciones, ¿no? Reflexionaba sobre a quién realmente sirven estos sistemas, ¿no? Y bueno, aunque esto no es necesariamente neuroderecho, efectivamente en aquel entonces me preguntaba, bueno, vamos a admitir, el artículo trata sobre patentes de chatbots para conversar, entre comillas, con personas fallecidas. Y ahí lo que se reflexiona es si de verdad es un beneficio para alguien, para una persona, por ejemplo, para ayudarla a salir adelante del duelo, o si es un beneficio para las empresas. Pero más allá de lo que se comenta ahí, que les invito a quienes les interesa revisarlo, me sorprende que recibió un mensaje un domingo como a las 12 de la noche de alguien que yo pensaba que me estaba insultando por haber escrito sobre el tema, y me terminó diciendo algo que me marcó, y era que realmente en ese caso esa tecnología lo que hacía era aprovechar el dolor humano y algo tan, pero tan determinante como el duelo para meterle la mano en el bolsillo y en el corazón a las personas. Y yo me quedé, bueno, esto está bien, está mal, y de verdad yo dije, si alguien se toma el tiempo de enviarte un mensaje un domingo, un fin de semana, ya no me acuerdo, en la madrugada para decirte esto,
hay que reflexionar sobre el tema y a quien le guste le invito a hacerlo. En nuestra asignatura de Ética e Inteligencia Artificial, nuestros alumnos estaban escandalizados por la posibilidad de hacer esto. Sin embargo, nuestros mismos alumnos decían, bueno, pero es que la soledad es algo muy, muy fuerte y no todos lo llevan del mismo modo. Y, por ejemplo, se argumentaba que existen otros robots y otros sistemas de compañía que se utilizan para evitar el aislamiento social de las personas mayores y que eso realmente no era algo malo, ¿no? Entonces, bueno, que deberíamos efectivamente encontrar equilibrios que nos permitan, por una parte, evitar eso que es inevitable, bueno, minimizarlo porque es inevitable, pero por otra parte, bueno, no permitir que haya abusos y manipulaciones como efectivamente advertía Daniel, porque en definitiva muchas de estas tecnologías tienen aspectos positivos, muy positivos, pero hay otras que mal utilizadas pues nos pueden llevar a consecuencias indeseadas y al final todo esto tiene que servir para las personas. Si no es para servir a las personas, ¿para qué? Y bueno, tenemos que reflexionar mucho más sobre estos temas de verdad y les agradezco a todos que hayan dispuesto de su tarde para conversar con nosotros. Con esto cierro. Agradeciendo también a nuestros asistentes y a quienes se incorporen después a través del video. Gracias, profesor Hernán López, a los alumnos de Santiago, a los alumnos de Temuco, al profesor Juan Pablo Díaz y a Daniel Saror, nuestra invitada súper especial, por habernos acercado a estos temas de la forma tan maravillosa como lo han hecho. Gracias al equipo de vinculación con el medio y con esto los dejamos. Chao. Buenas tardes.